Bienvenidos a esta primera clase de abuso sexual. Como ustedes han visto en el sílabus, primero vamos a comenzar viendo lo que es el abuso infantil, todo lo que tiene que ver con maltrato infantil, que es la base que nos va a dar primero para entender todo lo que viene atrás del abuso sexual. Entonces quiero darles la más cordial bienvenida, decirles que estoy muy contenta de que estén aquí en esta clase. Creo que son unos temas bastante importantes. Estoy segura que ustedes van a cambiar la perspectiva un poco de todo lo que implica el abuso infantil y el abuso sexual en nuestro país y alrededor del mundo. Y quisiera que comencemos primero viendo esta siguiente imagen. Es una niña que tiene tapada su boquita y dice, si dices a alguien. Quisiera que se tomen un par de minutitos y piensen qué les viene a la mente cada vez que ven esta imagen. Una niña pequeña con cara triste, una niña que está con los ojos asustados y con lágrimas. ¿Qué les viene a la mente? ¿Qué piensan? ¿Qué le estará pasando a esta niña que no puede hablar, pero se nota que tiene ganas de hacerlo y está amenazada? Pueden pensar cuántas situaciones podrían aplicarse a esta foto, cuántas situaciones pueden ser parecidas a una niña que le dicen no hables, vas a meterte en problemas. Estoy segura que muchos de ustedes alguna vez habrán visto en la realidad nuestra, en nuestro país, en nuestras calles, niños llorando porque han sido maltratados por sus papás, porque perdieron la lonchera, porque se cruzaron la calle sin decirles nada, porque se están haciendo un berrinche en un lugar, y muchas veces es no digas a nadie, vas a ver lo que te pasa en casa. Ahora les voy a hacer un par de preguntas, no un par de preguntas, tienen algunas afirmaciones que quisiera que vayamos viendo si son o no son abuso infantil. ¿Qué consideran ustedes como abuso infantil? ¿Qué consideran que está más allá de esa delgada línea de decir esto es normal, esto es un niño que se merece porque se portó mal, o esto es un niño que está siendo abusado por su familia? Entonces empecemos con la primera. Un niño es golpeado de tal manera que requiere ir al hospital a que le cosan. ¿Qué opinan ustedes? ¿Creen que esto es abuso? Puede ser que el papá no lo hizo con intención, podrían decir ustedes, pero cada vez que un niño está siendo golpeado y necesita que lleven a algún doctor, que les lleven a algún lugar para hacer, es un abuso infantil, ¿ok? Un padre quema las palmas de las manos de su hija con un cigarrillo porque la encontró fumando. Muchas personas en la clase, cuando lo hacemos esto presencialmente, me dicen, pero no importa, tiene todas las razones, que tiene que entender, tiene que ser la consecuencia parecida a la otra. Y les pregunto a ustedes, ¿es normal que un papá le queme a una hija, aun cuando sea porque está fumando, aun cuando sea la 10ª vez que le dice lo mismo? Creo que es momento de pensar en estos como padres y en poder enseñar a los padres desde su punto de vista como psicólogos o como simplemente seres humanos que algún día van a ser padres o algún día van a ser tíos o ya son tíos o padres, que no podemos castigar con nada que tenga que ver con un maltrato, ¿no es cierto? Porque es un abuso de poder. Una madre por descuidada derrama café muy caliente en su hija y esto causa quemaduras graves. Imaginémonos a esta mamá que está tomando café, está mal dormida porque su hijo está muy chiquitito y necesita el café para poder despertarse. Sin embargo, le deja al café hirviendo al lado del Moisés, del bebé o de la sillita de comer del bebé y el niño se riega encima. ¿Es o no es abuso? Quisiera que piensen y vamos a regresar a esto más adelante. El brazo de un niño se rompe por estar jugando con sus papás a las luchas. Nuevamente, volvamos a imaginarnos el niño de 4 o 5 años que está jugando a las luchas, que está jugando a los Avengers con su padre y de repente el papá se mete en el papel de jugar y de luchar y le coge tan fuerte que le rompe el brazo. ¿Qué piensan ustedes de esto? Estos dos ejemplos, el anterior del café y el ejemplo del niño jugando a las luchas, son dos ejemplos que tranquilamente muchas personas podrían decir, pero no fue con culpa, pero fue descuido, pero lo que pasa es que el papá se le fue la mano, lo que pasa es que la mamá no se dio cuenta. Aun cuando nosotros podemos encontrar un montón de razones y de excusas de pensar que sí, que no fue de adrede, que no fue con intención, sin embargo, ambas cosas causaron un problema de salud física a sus hijos, a las personas que recibieron esto. Y entonces nos ponemos a pensar, y es una de las cosas a las que vamos a hablar en las próximas semanas, ¿cuál es el rol del adulto? ¿Cuál es el rol del adulto en el tema del abuso y el maltrato infantil? Tanto físico como emocional, como sexual y como negligencia. Más adelante vamos a hablar de los diferentes tipos de abuso, pero esto nos da la antesala para pensar que una mamá no puede
no puede, si tiene un niño pequeño y está en su papel de mamá o de cuidadora o de niñera, no puede no prever el entorno en el que está el niño. El rol del adulto es cuidar a un niño en todo sentido. Y dejar que al niño le pase esto es un acto de negligencia, de descuido, que te pone en un papel de maltrato infantil. En el caso del niño con su padre es exactamente lo mismo. El adulto no puede ponerse de uno a uno con el niño a jugar. Y sí, claro, si el niño tiene unas manitos o unos huesos súper delgados, podemos decir, bueno, fue sin querer. Pero si es que el papá realmente se metió en la lucha y empezó a luchar como muchas veces sucede y le rompe el brazo al niño, piensen en qué fuerza, en qué movimiento tuvo que haber hecho para que esto suceda. Y nuevamente, el adulto no está cumpliendo con su rol de cuidador. Un niño es castigado por una semana por haber hecho algo nada grave. Imaginémonos que el niño no comió la sopa y le acaban de castigar una semana entera en su cuarto sin jugar por no haber hecho nada. ¿Es un abuso de poder? Pensemos nosotros. Si nosotros nos pasamos en el semáforo en rojo, ¿no es cierto? Nos podemos ir a la cárcel. ¿Está bien? Sí, ¿no es cierto? Porque podemos haber matado a alguna persona, porque pudimos haber causado algún accidente, entonces es algo grave. Pero si yo les digo que por estacionarse 2 segundos en donde no debían, te llevan a la cárcel y te multan con $2,000, dijeras, esto está mal. No es nada grave como para eso. Múltenme con unos $100, con $200, pero no me pueden multar y mandar a la cárcel por una semana por haber hecho esto. Entonces, es lo mismo con los niños. Nosotros tenemos que ser consecuentes con los castigos que les damos. Es decir, no podemos a un niño agarrar y castigarle por una semana por no haberse tomado la sopa, porque estamos nuevamente abusando de poder. Entonces, como vemos, el abuso de poder, la palabra poder, el desequilibrio entre un adulto y un niño es lo que nos está un poco dando la idea de a qué estamos hablando cuando hablamos de abuso infantil, ¿no es cierto? El padre le quita la licencia de conducir a su hijo porque le pusieron una multa por estacionarse donde no debía. ¿Es una manera de aprender? Podría ser, pero hay muchísimas más maneras de enseñarle a tu hijo, ¿no es cierto?, a que aprenda a estacionarse. El quitarle la licencia y no volverle a dar la licencia nunca más, nuevamente es un abuso de poder en donde no estamos enseñando, sino simplemente abusando de nuestro estatus de mayor, de adulto, de padre, de cuidador con una persona menor. Una niña es golpeada muy fuerte por su padre hasta dejarle con morados, pero le dice que lo siente y que no tenía la intención de hacerlo. ¿Cuántas veces este puede ser el constante en nuestra sociedad? El constante en una familia. Perdóname, no fue mi intención, no quise gritarte, la verdad es que te cogí con muchísima fuerza, pero no fue mi intención, me siento pésimo, mija, y le va y le compra regalos, etc. Sí. Muchas veces el amor, ¿no es cierto?, o la falta o la intención o la no intención no tiene nada que ver con el abuso. El abuso existe aun cuando hayan algunas otras cosas de por medio, como vamos a ver adelante. Entonces, luego de ver estos pequeños ejemplos, quisiera preguntarles que se pregunten si existe alguna diferencia entre abuso infantil y disciplina. ¿Cuál será? ¿Qué consideras abuso infantil? ¿Podemos definir qué es el abuso infantil? En cuanto a las dos primeras preguntas, es importante ver que el abuso infantil no es lo mismo que disciplinar. Muchísimas veces pensamos que sí, que hoy en día tenemos que ser fuertes con los niños, que en los colegios tienen que ser un poco más estrictos con las personas, con sus alumnos, para que no pasen cosas que no están bien, que los niños hoy en día tienen muchas libertades, que tenemos que hacer diferentes cosas. Sin embargo, ¿cuál es esa delgada línea entre disciplinar, ¿no es cierto?, enseñar y abusar? Abusar de mi estatus de padre, abusar de mi estatus de adulto, abusar de mi estatus de tener cierto poder sobre otro. Entonces, ¿qué sería el abuso infantil? Si ustedes pudieran pensar ahorita y decir, bueno, abuso infantil ¿qué es el abuso infantil? ¿Es un abuso de poder? ¿Es un abuso de lugar? ¿Es un abuso de estatus? Infantil, ¿por qué infantil? ¿Qué tiene que ver el niño con esto? ¿Qué tiene que ver el adolescente? ¿Cuáles estas dos variables que hay dentro del abuso infantil? Cada día en Estados Unidos mueren más de 3 niños a causa de abuso en sus casas. Es decir, todo el tiempo hay algún padre,
alguna madre, algún cuidador que no está cumpliendo su rol de proveer, de cuidar, de dar cariño, de suplir las necesidades de un niño y se le están yendo de las manos. Vamos a ver en las clases posteriores un poco de lo que es ser padres. ¿Qué será ser adulto? ¿Qué será tener un niño a cargo? Ya sea como tío, como papá, como abuelo, como cuidador, como amigo. ¿Qué es tener a un niño a tu poder? ¿Y qué es cómo puedes tú perder o no perder la cabeza para que no pase el abuso? El Observatorio de los Derechos de la Niñez y la Adolescencia, en un informe que dieron sobre los niños y niñas del Ecuador, muestra que estos números son muy alarmantes. 41% de los menores dicen que son golpeados cuando no obedecen o cometen una falta. Es decir, casi la mitad de los niños entrevistados: me porto mal, no obedezco, y vamos a ver la palabra obediencia, ¿no es cierto? Que tenemos muy alrededor. ¿Qué es la obediencia? Si es que yo no obedezco a lo que me dice el adulto se siente irrespetado, se siente bajado de nivel, y entonces, ¿qué hago? Utilizo lo que tengo más, que es la fuerza. A 11% le privan de gustos. Es decir, no hiciste, te quedas sin helado. No hiciste, te quedas sin tu juguete. No hiciste, no vas a ver la televisión. Es decir, la consecuencia es quitarle algo al niño. A 3% los insultan o se burlan, y a 1% lo encierran o lo privan de comida o los mandan al baño. 71% de los niños son regañados por sus padres como señal de castigo. Entonces, el porcentaje de niños golpeados está prácticamente en los mismos niveles en años anteriores, es decir, más o menos alrededor del 40%, lo que nos dice que esto no ha mejorado. Es decir, hemos tenido varios años de aprendizajes, hemos tenido varios años con estos números y sin embargo no se ha hecho nada al respecto. ¿Qué es lo que podemos hacer nosotros como sociedad? Desde cada uno de sus variados y diversas profesiones, porque en esta clase, como siempre, tenemos gente de varias asignaturas, de varios majors, ¿no es cierto? Algunos de ustedes son psicólogos y se dedicarán a tratar esto, pero muchos de ustedes simplemente lo toman porque es un tema que les interesó, es un tema que les va a ayudar. Y entonces yo sí me pregunto y les pido que se pregunten a ustedes mismos, ¿cuál es nuestro deber? ¿Qué podemos hacer como adultos formados en una universidad? ¿Qué podemos hacer para que estos números en el Ecuador bajen? No es posible que el número de personas, de niños golpeados en nuestra sociedad sea tan alto. Y estos son los niños que algún momento se van a convertir en esos seres grandes, en esos adultos que se van a encargar de un montón de cosas, pero sobre todo que se van a convertir en padres. Y van a repetir o no van a repetir las mismas cosas que ellos aprendieron. Entonces es importante que nos preguntemos con estos datos. La mayoría de los niños que mueren son menores de 6 años. Es decir, el maltrato y el abuso infantil cobran vidas todo el tiempo. Porque se les fue de la mano, porque no quisieron hacerlo, porque eran muy chiquitos y no me di cuenta, porque el castigo de dejarles sin comer 3 días fue demasiado y no lo logró, etc. Un reporte de abuso infantil es hecho en promedio cada 10 segundos. Estos no son datos ecuatorianos. Desgraciadamente aquí podrían tener esos mismos números si se reportaran, pero aquí en el Ecuador no se reportan. Nos hemos convertido en una sociedad en la que estamos acostumbrados al maltrato infantil, en la que estamos acostumbrados a que así sea. Más niños mueren por causa de abuso infantil, descuido y abandono que otra causa de muerte. ¿Pueden imaginarse ustedes los datos que esto nos da? Es decir, a veces combatimos contra la desnutrición, a veces estamos combatiendo para poder tenerles y darles las vacunas necesarias, que el niño no se vaya a ahogar por la noche, que no le dé esa falta respiratoria, y nos ponemos a pensar que la mayoría de niños que mueren en el mundo es por el abuso infantil, porque ha habido descuido por parte de sus cuidadores, porque ha habido abandono. Entonces, aquí nos lleva a otra pregunta importantísima. ¿Qué es esto de ser padres? ¿Qué es esto de tener cuidado con los niños? ¿Qué es esto de traer al mundo seres que van a causar algo en los adultos cuidadores que no les permiten cuidarles, que no les permiten hacer esa conexión, que no son capaces de hacerlo? Y nuevamente aquí viene el tema de quién te está formando a ti para ser padre, quién te está formando a ti para ser un adulto a cargo de un niño, quiénes son las personas que se están formando para trabajar con niños, para educarles, para cuidarles, para hacerse cargo de las guarderías. ¿Qué es lo que pasa con esto de no saber cómo hacer para tratar con los niños y hacerlo de la manera adecuada? Hay algunos mitos alrededor del abuso infantil. Entre ellos, por ejemplo, el maltrato infantil existe, pero es poco frecuente.
Este es uno de los mitos más importantes. Mucha gente cree que el maltrato infantil pasa, que sí es normal, que puede pasar, pero creen que pasa en niveles socioeconómicos muy bajos. Creen que pasa en pocas familias, en familias disfuncionales. Y uno de los objetivos que tenemos para esta clase es que ustedes entiendan y se den cuenta de la realidad de que esto es muy frecuente, que el abuso infantil pasa y no es poco frecuente. Que aunque pase de puertas para adentro, que aunque pase y no se dé cuenta y no se denuncie, el abuso infantil pasa en un montón de lugares. Todos los malos tratos son iguales. No todos los malos tratos son iguales. Todos los abusos infantiles, que vamos a ver más adelante cuáles son, y en sus lecturas lo deben haber visto también, no es exactamente igual que te maltraten físicamente, a que te maltraten emocionalmente, sexualmente o que haya un nivel de descuido y negligencia. Sin embargo, aunque tienen muchísimas variables distintas los unos de los otros, los maltratos causan dolor. Los maltratos causan problemas, los maltratos afectan el desarrollo psicoemocional de una persona, de un niño. Los malos tratos ocurren siempre en la familia. Este es otro mito muy grande. Aunque el maltrato, ¿no es cierto?, la violencia puede ser, y de hecho se da muchísimo en la familia, vamos a ver más adelante en abuso sexual quiénes mismos son estos perpetradores de abuso sexual, sí puede pasar también fuera de la familia diferentes maltratos. El chofer del bus, la profesora del colegio, la niñera de la guardería, la nana que le cambia el pañal al niño, el compañerito. Aquí podemos también hablar del tema del bullying, que sería otra forma de maltrato, pero entre pares. Entonces, no siempre el maltrato existe dentro de la familia, sino fuera de ella también. Las personas que maltratan a los niños son perversos, enfermos mentales o drogadictos. Qué mito tan grande y qué mito tan peligroso. Creo yo que mucho de por qué no se hacen las cosas y no han cambiado los números y tenemos tantos números altos en el tema del maltrato es que pensamos que las personas que maltratan a los niños son gente que debería estar metida en un psiquiátrico, que es gente que debería estar en la cárcel, que es gente mala, que es gente que no sabe las cosas, que deben tener algún problema psicológico grande o drogadictos o alcohólicos, ¿no es cierto? Y esto hace muchísimo daño porque las personas que maltratan puede ser tú, puedo ser yo, puede ser alguno de nosotros en algún momento. Esto no quiere decir que todos vamos a maltratar a las personas, pero somos posibles maltratadores. El rato que nosotros tenemos ciertas cosas como un nivel de estrés alto, una manera difícil de controlar las emociones y tenemos a cargo a un niño, podríamos maltratarlo si no sabemos cómo hacerlo. Quiero que se imaginen un niño chiquitito y que ustedes van a ser papás. Y ese niño no deja de llorar 5 horas, y no deja de llorar 5 horas, y no hay canto, y no hay mamadera, y no hay absolutamente nada que le calme. Y ese día tú llegas del trabajo con un montón de problemas, y súper cansado, y no puedes hacer absolutamente nada, y este niño llora y llora. Se pueden imaginar sacudiendo al niño, diciéndole, basta ya, necesito que te calles, no puedo más, o dejarle y decir, qué difícil es, yo no sé para qué estoy aquí, no estaba preparado. Podrían ser reacciones hasta cierto punto normales y entendibles que cruzada esa delgadita línea podría convertirse en un maltrato emocional, un sacudón al niño. Entonces el maltratador infantil puede potencialmente ser cualquiera de nosotros si es que no sabemos cómo cuidar y tratar a los niños. Entonces eso de pensar que el que se merece la cárcel, el que se tiene que ir y no salir nunca más y que le deben dar cadena perpetua y todo, no es el maltratador infantil. Somos cualquiera de los seres humanos que podríamos convertirnos algún momento al tener a un niño en nuestras manos, en nuestro cuidado, en una persona que maltrate. Obviamente, no todas las personas maltratan porque necesitan y tienen lo que se llama los coping skills, es decir, esas habilidades de poder trabajar mejor el estrés, esas habilidades de poder hacer mejor las cosas. A veces lees un poco más y sabes y entiendes un poco cómo son los niños. En la semana en que vamos a hablar de disciplina positiva vamos a entender por qué esto de tener cuidado a los niños, ya sea como padre, como profesor o como una persona que tiene niños, necesitas enterarte, necesitas aprender, necesitas conocer cuáles las debilidades o cuáles son las fortalezas de cada edad para poder entenderlas. La violencia y el amor no pueden darse al mismo tiempo dentro de la misma familia. Les pregunto a ustedes, ¿amor y violencia no pueden coexistir? Y la respuesta es sí. Puede haber muchísimo amor,
puede haber amor increíble, puede haber toda la buena gana de hacer las cosas y puede haber violencia. Aquí es donde viene que no necesariamente el abuso se hace por iras, o el abuso se hace por maldad, o el abuso lo hacen las personas malas. El abuso se puede dar por falta de conocimiento. El abuso se puede dar por una falta de paciencia del cuidador, del adulto. El abuso se puede dar porque no sabes cómo controlar tu propio estrés, tu propia frustración. Y eso no quiere decir que no ames a ese niño o a esa niña. Entonces es una ecuación complicada, ¿no es cierto? Hay amor de por medio, pero hay esa frustración y hay ese no saber. Y entonces esto hace que el abuso sea una de estas cosas complicadas de entender, porque no es, el papá se va de la casa y le mandamos a la cárcel porque abusó de la niña, o la mamá se va de la cárcel porque le pegó al hijo y abusó de su hijo. Quiere decir que no, son padres que pueden querer muchísimo a sus hijos, son maestros que pueden adorar a sus alumnos, sin embargo, no saben cómo manejar su propia frustración, su propia falta de entender las cosas. El maltrato y la desprotección solo afecta a las clases sociales bajas o desfavorecidas. Como les dije anteriormente, eso es otro mito grandísimo. Y cuando entremos al tema de abuso sexual van a darse cuenta que es exactamente igual. No, el abuso sexual se da por ahí, por esas tierras en donde no hay educación, donde viven hacinados, donde, no tienen otras maneras de entender la sexualidad, donde no les han enseñado. Y se van a dar cuenta que, aunque hay ciertos factores de riesgo, como la pobreza, como el hacinamiento, no es lo único que lleva al abuso sexual. El abuso sexual, el abuso y el maltrato físico, emocional, la negligencia se da en todas las áreas sociales. Solo podemos considerar el maltrato cuando éste es intencionado. Nuevamente, lo mismo del ejemplo. El maltrato infantil se da con o sin intención. A veces no te puedes haber dado cuenta que no fue mi intención lastimarle al niño, pero le insulté y le dije que es el colmo, que yo no quisiera ser su mamá, que yo no quisiera volver a tener en la casa, que es una vergüenza para esta familia. Y de verdad que no fue mi intención insultarle ni que se sienta mal. Simplemente sacó la libreta con puros ceros, entonces ¿qué podía hacer? No, aunque no haya habido intención, este es un niño que ya acaba de sufrir un maltrato y un abuso emocional. Los padres y madres que maltratan a sus hijos deben ser apartados de la sociedad, recluidos en instituciones penitenciarias o de salud mental. Falso. Aun cuando muchos de ustedes a lo largo de esta clase van a pensar que cómo no les castigamos, cómo no hay una pena de muerte, cómo no hay, uno de los objetivos más grandes de esta clase es que ustedes entiendan y vean con otros ojos a las personas que abusan de los niños, en cualquiera de sus abusos. ¿Por qué? Porque son personas que necesitan ayuda. Son personas que no se han convertido de la noche a la mañana en abusadores, en perpetradores. Son personas que han tenido algo que les ha llevado a hacer esto. Y recluirles y meterles en la cárcel o decir que no salgan más no es la solución. La solución radica en muchísimos niveles más de toda la sociedad y no simplemente en apartarlos de estos lugares. Los maltratadores no dejan nunca de serlo. Este es un mito muy grande también porque te quita un poco de esperanza en el ser humano, de esperanza en que las personas pueden mejorar, de esperanza en que las cosas puedan cambiar. Es decir, el maltratador, una vez que ha sido abusador, hay una foto que les voy a enseñar, les voy a colgar en sus recursos, en California, en Florida. En algunos lugares han puesto en las vallas, en los jardines de las personas, dice, aquí vive, por si acaso, ¿no es cierto? Warning, aquí vive una persona que ha sido condenado por abuso sexual, tengan cuidado. Se pueden imaginar, entiendo desde alguna manera el decir, yo no quiero estar tranquilo y quiero saber que aquí me tengo que alejar y ya me imagino los vecinos se querrán cambiar de lugar, de donde viven, etcétera. Pero eso es no darle a la persona el chance, darle a la persona la oportunidad de poder cambiar. Ese no es. Etiquetar a las personas nunca va a ser la manera de que ellos se mejoren. Entonces, pensar que una persona que fue abusador o maltratador nunca va a dejar de hacerlo es quitarle toda la oportunidad de que pueda cambiar y que de hecho puede hacerlo. Entonces, no es una regla que el maltratador no va a dejar nunca de serlo. Y tampoco que las personas que han sido maltratadas en la niñez se van a convertir en maltratadores en el futuro, que es nuestro tercer mito. Es decir, si a una persona le maltrataron en cualquiera de los tipos de maltrato, ¿no es cierto? Eso quiere decir que esta persona tiene muchísimo riesgo de convertirse en maltratador cuando sea adulto. Falso. Y esto es una de las cosas que hace que haya mucho silencio alrededor del maltrato. Eso de pensar y agarrar y alzar la mano y decir, bueno, a mí me abusaron sexualmente.
viene con una carga emocional muy fuerte, porque si es que la creencia en la sociedad es que el que abusa se va a convertir o tiene muchísimo riesgo de convertirse en abusador, ¿para qué voy a confesar? ¿Para qué voy a buscar ayuda? ¿Para qué voy a hablar y romper el silencio? Porque la gente va a creer que yo ahora me voy a convertir en esto. Si ustedes se ponen a pensar qué difícil y qué duro para la persona que ha sido maltratada, el tener que, aparte de eso, sentirse que tengo que callarme. Y el rato que me tengo que callar quiere decir que algo hice mal, que tal vez me merecía, que tal vez fue mi culpa, que tal vez yo lo busqué, que tal vez si hubiera sido mejor. Entonces, esto es una de las cosas que hacen muchísimo daño. Entonces, ustedes sacarse de la cabeza y pensar y ayudar a trabajar a que las personas crean que no al que le maltrataron o le abusaron sexualmente, física o emocionalmente, va a convertirse en eso en el futuro. Los niños y niñas adolescentes pueden evitarlo. Aquí hay otra cosa importantísima, y especialmente en el tema del abuso sexual. A veces creemos que, los niños son chiquitos y no tienen la fuerza necesaria para defenderse y entonces, pobres, son inocentes. Pero cuando ya viene el tema del adolescente, y sobre todo en nuestro país de la adolescente, creemos que pueden evitarlo. Y más allá de eso, creemos que pueden haber provocado también. Volvamos a los casos de estos últimos de personas que han sido, por ejemplo, el de esa chica Karina del Pozo, por decir un nombre al que estamos todos familiarizados últimamente. Es esas campañas de hoy en día decir, pero tú pudiste haber hecho algo, pero tú pudiste haberte defendido, pero ¿cómo se te ocurre que no dijiste nada? Es que de ley buscaste las cosas y tú fuiste la que lo provocaste. Entonces es muy importante saber que no pueden evitarlo. En el tema del abuso sexual, en el tema del abuso físico también, a veces te acostumbras, a veces simplemente las personas dicen, ya no puedo hacer nada, con esto he vivido y ya qué puedo hacer. Además, si es que abro la boca, ¿no es cierto? A ver si es que cuento, mi papá se va de la casa o mi mamá definitivamente lo deja o qué va a pasar con mi familia. Entonces hay muchísimos factores que hacen que las personas no puedan hablarlo y el adolescente, los niños y las niñas no pueden evitarlo, no hay nada que puedan hacer, pero sí pueden pedir ayuda. Los adolescentes y niños a menudo fantasean, inventan historias y mienten cuando dicen que han sido víctimas de abusos. Esto es otra cosa que hay mucha literatura alrededor de, ¿será que se acuerdan? ¿Será que los niños están inventando que les abusaron igual como que se inventan que Spider-Man estuvo el rodilla en su cuarto? Yo les pregunto, ¿quién? ¿Quién en el mundo quisiera inventarse que le pasó algo tan horroroso? ¿Quién quisiera fantasear con algo parecido? Creo que muy pocas personas. Y lo que les digo siempre a mis alumnos, si es que alguien fantasea, pues esa persona necesita ayuda también. Si alguien llega a mi consultorio, alguien llega a mi oficina pidiéndome y diciéndome, ¿sabes qué? Toda la vida me inventé que mi papá me pegó. No me importa, ¿no es cierto? No vamos a tratar el que el papá le pegó, pero sí vamos a tratar por qué te inventaste. ¿Qué fue lo que te llevó a pensar en eso? Capaz no tuviste la atención necesaria que tenías que tener y por eso te fue así. Capaz quieres llamar la atención, capaz tienes un problema de control, no sé. Pero los niños y niñas, si es que hablan, es porque hay algo detrás. Y si es que hablan, hay que hacerles caso y hay que tomarles toda la atención del mundo y darle la importancia que tiene. Entonces, vamos ahora al principio de todo, ¿no es cierto? ¿Qué es el abuso infantil? El abuso infantil es un abuso de poder de un adulto, de un padre, de un cuidador que tiene a cargo a un niño, ¿no es cierto? Y que no suple alguna de las necesidades del niño. El abuso puede ser físico, cuando al niño le pegan, cuando hay algún tipo de raspón, cuando hay algún tipo de laceración, física o golpe. El abuso emocional cuando hay una palabra fuerte o dura, cuando has dañado la parte socioemocional del niño. La negligencia cuando no has cubierto las necesidades que necesita tu hijo o la persona a tu cargo. Y el abuso sexual cuando ha habido algún tipo de contacto, de palabra, de gesto que tenga alguna connotación sexual. Vamos a ver más adelante en otra clase los diferentes tipos de abuso mucho más a profundidad. Pero lo importante es que este abuso sexual se da cuando hay un padre, un cuidador, un adulto a cargo de un niño, un bebé, un niño, una niña, y hay estrés. Esa falta de control, de poder manejar el estrés, de poder manejar la incertidumbre, es esta combinación en donde se da el abuso sexual. El abuso infantil, Es decir, un padre, un cuidador, un niño, y hay un factor de estrés. Hay un factor que te hace que tú no puedas
no puedas controlar y ser efectivamente, o también hay un factor de falta de conocimiento, falta de entendimiento, etc. Bueno, vamos ahora sí a ver cuáles son entonces estos componentes del abuso, del maltrato infantil. Entonces vamos a empezar con el abuso físico. El abuso físico es un maltrato físico intencional que deja o puede dejar marcas, morados o huesos rotos. Es decir, es un abuso de la fuerza física del adulto en comparación con la falta de fuerza o la desigualdad en la fuerza física del niño. ¿Cuáles son estos indicadores físicos? El niño llega donde quiera que sea, la clase, donde los familiares, etcétera, con moretones, hay mordeduras, rasguños, huesos rotos, falta de pelo por unos jalones de pelo. Es un niño que nos podemos dar cuenta que tiene miedo al contacto físico, extremos de comportamiento, es agresivo, es muy tímido, tiene miedo, terror a los padres, tiene miedo de irse a la casa. Es el niño que tú le dices, ¿qué pasó? ¿No hiciste el deber? Voy a llamar a tus padres para notificarles. El niño llora y tiene terror y dice, por favor, no, cualquier cosa, castígueme, yo hago lo que sea, pero no llame a mis papás. Es el niño que tiene mucha ropa, es el niño que quiere esconder los moretones que tiene en su cuerpo o sus morados para que no se den cuenta. El abuso emocional, por otro lado, los comportamientos de los padres tienen cosas que dañan la salud emocional de los niños. Por ejemplo, rechazan al niño, le ignoran, le aíslan, le comparan, les aterrorizan. Si tú haces eso, me voy a ir de la casa. Si tú no cambias, me voy a morir y entonces tú vas a ser el causante de que yo me muera. Tú no sirves para nada, yo no te hago caso, es que tu hermano mayor sí es importante, tú no puedes jugar, tú no eres parecido a nuestra familia, etc. Indicadores físicos, muchas veces hay problemas de lenguaje y aquí viene la parte de que el cerebro, las personas aprendemos cuando hay una conexión importante emocional. Si la persona que me enseña, en este caso mi mamá, mi papá, mis cuidadores, me quieren, yo aprendo, ¿no es cierto? Yo aprendo, yo mejoro, yo tengo memoria, yo presto atención a las cosas. Pero si la persona que es mi primer maestro, la persona que me está enseñando, le tengo miedo, no me quiere, no aprendo. Entonces hay problemas de lenguaje, hay problemas de aprendizaje, no crecen, ¿no es cierto? Demoran el desarrollo físico, etc. Los indicadores de comportamiento, pueden haber desórdenes de hábitos, ¿no es cierto? No sabemos qué hacer, son niños que no tienen rutinas, tienen problemas conductuales, a veces pueden ser muy llorones o pueden ser muy agresivos, no pueden dormir, tienen pesadillas, no quieren jugar con los demás, no saben cómo relacionarse con los demás. Si ustedes se ponen a pensar, los padres, ¿no es cierto?, son las primeras personas que te dan amor incondicional. Y si esos padres o esos cuidadores primarios lo único que hacen es atemorizarte, ignorarte, rechazarte, lastimarte emocionalmente, ¿cómo tú aprendes patrones emocionales para poder relacionarte con otras personas? La negligencia es cuando los padres no dan el cuidado que necesitan los hijos. Y este es el cuidado apropiado que necesita cada edad. Por ejemplo, todos necesitamos comida, ropa, ¿no es cierto? Dependiendo del lugar en el que vives, del clima en el que estás, protección, supervisión del desarrollo adecuado del niño, higiene, salud. Es decir, los padres tenemos que dar, o los cuidadores primarios tenemos que dar lo que es llevarles a los niños al dentista, llevarles a los niños a que tengan sus vacunas, darles de comer, no comida chatarra, sino comida la que es necesaria para el cuidado. Tenemos que proveerles de ropa abrigada para el invierno, de ropa más cómoda para el verano, etc. Eso es lo que hace una persona que está a cargo de una persona, de otro niño, de un menor. La negligencia se da cuando los padres o los cuidadores no toman en cuenta estas necesidades y entonces son estos niños que van al colegio sin bañarse, son estos niños que van al colegio con los zapatos rotos y no necesariamente por pobreza. Ya vamos a hablar de eso más adelante. La pobreza no tiene nada que ver con el tema de la negligencia. Puede haber una persona que tenga muchísimo dinero, muchísimos recursos, simplemente le da pereza bañarle a su hijo, no tiene tiempo para hacerlo, no le viste bien, no se da cuenta si están cortadas sus uñas, si es que está con la ropa adecuada para el momento en que tiene que irse, se olvida de llevarle al dentista, tiene que ponerle las vacunas y no le pone, etc. Indicadores físicos de la negligencia son niños que están con muchísima hambre siempre. Son esos niños que en el recreo, en los lugares en donde están jugando, se roban la comida de otros, piden la comida de los niños porque no tienen que comer.
Mala higiene, son niños que huelen mal porque no se han bañado, porque no tienen el aseo que necesita todo niño. A veces tienen mucho sueño porque no pueden, no duermen las horas suficientes. Son estos niños que los papás dicen, bueno, acuéstate a la hora que tú quieras, tienes la libertad de hacerlo. Estoy hablando de niños pequeños, por ejemplo, digamos un niño de 6 años que tiene que dormirse 10 horas. Los papás, no, haz lo que tú quieras, ahí tienes televisión en tu cuarto, tú verás lo que haces. Son niños que tienen problemas de salud, no son atendidos, abandonados, la ropa no apropiada o la ropa en mal estado. Y indicadores de comportamiento, están pidiendo comida, se quedan dormidos, están mal vestidos. También son niños que cuando se comportan tienen mucho miedo, necesitan muchísimo cariño de otras personas y se agarran de sus cuidadores en el colegio, por ejemplo. Bueno, el maltrato infantil en Ecuador. El maltrato hacia los niños es un fenómeno, como vimos en los datos anteriores, que sí ha despertado muchísimo interés en el Ecuador. Hay cada vez más campañas, más fundaciones, pero sigue creciendo. Los números, si bien no han decrecido, están en aumento o se mantienen en muchas de las cosas en el mismo nivel. Proviene de los propios cuidadores, en su gran mayoría. Y la consecuencia de esto puede pasar porque no hay una cultura que les esté educando, ¿no es cierto? No hay una gente que les esté enseñando a los padres, primero a ser cuidadores, primero a enseñarles lo que es un niño, a enseñarnos a los jóvenes desde que son pequeños en los colegios, cuando hablamos muchas veces de educación sexual, es decirles, oye, esto es lo que está pasando. En la sexualidad, ¿quieres tener relaciones sexuales? Pues mira todo lo que viene con una relación sexual, mira lo que es ser padre. Eso es educar sexualmente también a los niños y decirles, miren, ser padre es esto y esto otro. Inclusive mucha gente a veces dice, sí, yo ya quiero tener hijos y no tienes idea lo que viene un hijo. Aunque es una cosa maravillosa, necesitas entrenarte. Es de esas profesiones, porque digo yo que el ser padre también es una profesión que no tiene quien te haya enseñado, que nadie te enseña ni te mandan a una universidad para aprender a ser padre, pero que puede tener tantas consecuencias para el desarrollo socioemocional de un niño y para el desarrollo económico inclusive de un país. Los profesores y maestros en las escuelas también son muchos de los proveedores de maltrato infantil, por así decir, a sus alumnos, por falta por compararles del abuso emocional, por pegarles, darles de reglazos, esto no está bien, con el cuaderno, etcétera. Las diferencias sociales y culturales son aún más profundas, entonces también aquí sí hay un poco el tema de que en los niveles socioeconómicos, donde hay menos educación, menos cultura, puede pasar más abuso por la falta de control, por la falta de conocimientos, etc. Bueno, entonces aquí hay he sacado de una de las tantas veces que hemos ido a las escuelitas entre los proyectos que hemos hecho en abuso sexual, y Pedro, un niño, es un nombre ficticio, dice: luego de que mi papá nos dejó, mi mamá se dedicó a beber. Cada vez que hacíamos algo malo, ella nos apaleaba. La última vez que me pegó, ella estaba borracha, y mientras me daba duro con un palo, me insultaba por haber dejado morir a una gallina. Pueden imaginarse cómo un niño tiene clarísimo, mi mamá está triste o se siente mal porque mi papá nos dejó. Y entonces cada vez que algo pasaba, nos pegaba. Cada vez que algo sucedía, nos pegaba. Pero siempre había el tema del alcohol a un lado, cuando estaba borracha. Esa es una de las cosas que en nuestro país tenemos que tener súper claro. El nivel de abuso de alcohol en nuestras poblaciones aledañas. Estoy hablando aquí cerca de Cumbayá, donde hacemos muchos de los trabajos con las diferentes clases donde trabajamos en maltrato infantil, en medicina y en psicología. Vemos que hay gente que los pueblitos a veces pueden tener el agua potable, el alcantarillado, la escuela, pero hay un nivel de abuso de alcohol grandísimo. Y esta relación abuso y alcoholismo, abuso y estar borrachos es bastante fuerte. Algunos de los números de víctimas, ¿no es cierto?, de violencia intrafamiliar por provincias, vemos que en el Cañar es una de las más altas, Loja, y algunos diferentes, ¿no es cierto? Es interesante ver esto. Los castigos también, muchos de los castigos muestran que en Guayaquil de la población es castigada al menos una vez por semana. No digo yo que esto sea que está mal castigar, ¿no es cierto? Que está mal dar consecuencias, es cambiar la palabra castigo por consecuencias cuando los niños no se han comportado, porque el rol de los padres es enseñar. Sin embargo, cuando hablamos de la palabra castigo en estos datos, es un castigo físico, es un castigo insulto, es un castigo que no está en proporción a lo que debería ser.
También en cuanto a los golpes, 4 de cada 10 niñas y en el Ecuador dice que los golpes son el segundo de los 3 comportamientos más frecuentes de sus padres cuando cometen faltas o desobedecen. Es decir, cuando el niño no se ha comportado bien, en vez de recurrir a cosas diferentes para que el niño aprenda, consecuencias que realmente le van a enseñar, que sería la diferencia entre disciplinar y castigar, el golpe es la solución más rápida, el golpe es la solución que te deja con mayor satisfacción ese rato, el golpe es lo que muchos de los adultos y padres creen que es lo indicado para que las personas y los niños aprendan a portarse bien. Como vemos aquí también en estas cifras nacionales, podemos ver que muchos de los niños, 8 de cada 10, son maltratados en sus hogares, pero 6 de cada 10 niños son maltratados dentro del sistema educativo. Nuevamente vemos cómo incluso el maltrato no solamente puede venir de enseñar o la falta de enseñanza de los padres, sino que también los maestros son muchos de los que hacen que el maltrato sea en tantos lugares, tanto en la casa como en el colegio, como en el lugar de donde están aprendiendo, donde pasan un montón de tiempo. Entonces, como vemos, el tema del maltrato es una cosa que nos afecta a todos, es una cosa multisistema que se debe trabajar tanto en el hogar como en el sistema educativo y a nivel país para crear una cultura en el Ecuador que sea una cultura de menos abuso. Y bueno, esto es todo. Hemos terminado con esta clase de abuso infantil. Espero que sigan con sus lecturas de esta semana. Van a ver que hay cosas muy interesantes. Vamos a tener otro PowerPoint también hablando un poco del abuso alrededor de las culturas. Y también esta semana tenemos nuestra clase de Illuminate en donde vamos a hablar un poco más también de los tipos y formas de maltrato un poco más a profundidad. Entonces espero que hayan disfrutado de esto y que sigan complementando con sus lecturas y vayan cada vez pensando más qué es lo que podemos hacer en el abuso y el maltrato infantil. Me despido, muchas gracias y espero que hayan disfrutado de esta presentación.